¿Qué tal? Muy buenos días. En esta mañana de domingo damos la bienvenida a todos, recordando nuestra visión 2021, viviendo en santidad como hijos de Dios. A partir de este momento, les invitamos a que dejemos de lado cualquier cosa que nos pueda distraer. Queremos tener un buen tiempo así, entre el Señor y nosotros, entre nosotros y el Señor, para que hable a nuestro corazón. Y para tal fin voy a pedirle el favor a mi esposita que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este precioso día. Gracias, Dios mío, por el sol, por la lluvia, Señor. Gracias por el aire. Gracias por nuestra familia. Gracias porque hoy nos podemos conectar para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Dios mío, porque tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a decir que por favor alistemos las Biblias, porque vamos a leer Biblia. Sí, Por favor. gracias amor. Hoy no vamos a tener todos los versículos aquí en pantalla porque las citas son de varios versículos. Entonces, mientras nosotros acabamos de saludar, hacemos esta introducción, gracias amor, por favor aliste la Biblia, aunque pues seguramente usted ya siempre la ha tenido ahí. Ok, bueno, vamos de una vez entonces al grano. Hemos estado viendo los 4 momentos en la vida de Jesús: preparación, popularidad, pasión y vida resucitada. Bueno, pues bien, ya estuvimos viendo la preparación, estuvimos hace 8 días compartiendo la popularidad, cuando todo el mundo seguía al Señor. Ahora estamos viendo, o vamos a comenzar a ver, este tercer momento en la vida de Jesús. La pasión. La pasión. Y es interesante porque en la vida, pues normalmente en la humanidad decimos que uno debe ir de menos a más. Y resulta que la palabra de Dios enseña es que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. O sea, no necesariamente en la vida se va ascendiendo, sino que hay como la montaña rusa, hay subidas, hay Momentos. bajadas, hay momentos que uno piensa que ya todo va a estar bien y en fin. Pues bien, y uno también pensaría que después de la popularidad pues debería ir o debería llegar algo mejor, pues no. Entonces llega algo tan triste, tan fuerte como es el sufrimiento, como es la pasión. Entonces, bueno, ya es hora de que nos vean un poquito. Muy buenos días. Pasión lo vamos a ver como sinónimo de padecimiento, de sufrimiento, porque tiene otra acepción y es hacer algo con vehemencia, con entrega, con todo el corazón. También se habla de, es que yo trabajo con pasión. No, esta vez vamos a hablar de la pasión como sinónimo, ya lo decíamos, de padecimiento, de sufrimiento, de dolor, que fue lo que vivió el Señor Jesús. Realmente el sufrimiento de Jesús, yo digo, ¿no? Pues cuando uno lo escucha, lo lee, que tuvo que ser más fuerte viendo que lo necio, la gente, cómo no entendió, cómo lo rechazaron, cómo eh, Lo negaron. sí lo negaron y se burlaron. Y claro, él sabía que no todo el mundo lo iba a aceptar, pero el dolor, porque lo digo no porque quisiera ser famoso, como hablábamos hace 8 días, sino por amor, porque nos amaba y sentir que ese amor que él extendía era rechazado, era menospreciado, pues tuvo que dolerle mucho. Hace 8 días, recuerdan, pues los que no estuvieron, la prédica está en YouTube, ¿no? El tiempo de popularidad, pero queríamos recordar que hace 8 días en Mateo capítulo 23, Mateo 23, 7 veces el Señor Jesús declara en la versión antigua, dice, ayes. En nueva traducción dice, ¿qué aflicción les espera? Refiriéndose a los líderes religiosos. Y lo hacía denunciando eh, su hipocresía y todos sus errores. Pues bien, después de esos ayes allá en ese capítulo de Mateo,
En los versículos 34 al 36 no los vamos a ver ahora, espero que usted esté tomando nota, por favor, para que después lo pueda constatar, porque recuerde que nosotros sí queremos que todo lo que se diga aquí, ustedes lo comparen con la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de Mateo 23. En los versículos 34 al 36, el Señor les dice, mire, ustedes han matado a muchos profetas, a mucha gente, y empieza pues por el primer inocente muerto que fue Abel, allá en Génesis 4, hasta Zacarías, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 24. En el versículo 30, en Mateo 23, se dice que la gente de la generación de Jesús decía, no, pero esos fueron mis antepasados, nosotros seríamos incapaces de asesinar a un profeta de Dios, sabiendo que unas horas después iban a matar al Hijo de Dios. Por eso aquella parábola del Señor que decía que mandaba a empleados, mandaba a otros y después mandó al Hijo y lo mataron, ¿recuerdas? Sí, señor. Cuando mandaba a pedir cuentas, bueno, pues el Señor de alguna manera enseñaba y profetizaba con esa parábola. En fin, el Señor sí es muy claro, Dios le dio la autoridad, Jesús lo dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada. Jesús tenía toda la autoridad del Padre para confrontar, mas no acusar. Lo que el Señor estaba haciendo con estos líderes era hacerles caer en cuenta sus errores, pero no los estaba condenando. De hecho, algunos de ellos se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios para entrar ya en materia, para empezar a ver esto de la pasión. Miremos Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículos 37 al 39. Esperemos un momentico, ya lo tendrán. Por favor, digan amén si ya lo tienen. Ok, Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira tu casa, está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Esto el Señor no lo estaba diciendo allí en voz baja. Quiero decir que es una palabra muy fuerte. Mira lo que le está diciendo a los religiosos, a esta ciudad importante, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Esta primera, esto es fuerte, y mis amados, ustedes saben que Jerusalén, pues a partir de este momento es el escenario de la pasión del Señor. Él ya había estado ahí, como lo dijimos hace 8 días, desde niño, fue varias veces en su adolescencia y fue cerca a Jerusalén, allá en el río Jordán donde se bautizó y allá en Jerusalén hizo milagros y en fin. Pero ahora él ha llegado, lo vimos también hace 8 días, pues en esa bienvenida que le dio el pueblo, esa recepción, cuando entró en el burrito y con las palmas. pusieron palmas y Hosana, Hosana, decía la gente. Pues bueno, esto que nos enseña, y un comentario al margen, es que los hombres, mejor dicho, los seres humanos, usted y yo, en multitud, somos tan diferentes, somos tan maleables, por eso cualquier protesta que se hace con buenas intenciones, de pronto llegan dos o tres y alborotan a todo el mundo. O sea, increíble, pero cuando estamos en grupo, la euforia o la rabia se esparce con una facilidad. Pero bueno, el caso es que Jerusalén era la capital del pueblo elegido de Dios, la ciudad ancestral de David. Pues aunque David nació en Belén, pero pues como el templo se construyó allá y como pues era donde estaba el trono de David, luego Salomón, pues era la gran ciudad, era el orgullo del pueblo de Israel.
el lugar donde estaba el templo que pues se creía y el Señor de alguna manera lo declaró Dios cuando decía que era la morada terrenal de Dios, así como Dios estaba presente en el tabernáculo a través del desierto, pues en el templo, pues sí, Dios es omnipresente, pero era el lugar donde se consideraba estaba la presencia de Dios. Debería haber sido el centro de adoración al verdadero Dios, al Hijo de Dios, pero en vez de eso, era una ciudad ciega, sorda a Dios, insensible a las necesidades humanas. La religiosidad había enfriado el corazón de la gente. Todo se hacía por ritual. Entonces, aquí podemos apreciar la profundidad de los sentimientos de Jesús por la gente perdida cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Aquí Dios está diciendo, ay Jerusalén, yo queriendo tenerlos bajo mi cuidado, bajo mis alas, y ustedes todo lo que han hecho es rechazar a mis mensajeros, apedrearlos, burlarse. Por eso yo decía hace un momentico que además de todos los sufrimientos que Jesús tuvo que padecer dentro de unas horas, pues el dolor también era de ver eso, cómo era la realidad del pueblo de Dios en ese momento. Por eso esas palabras del Señor tan bonitas, a mí, no sé, me parece que aunque está hablando con firmeza, son unas palabras tiernas. Uy, sí. Que dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Las analogías del Ay, Señor Jesús. Señor. Yo creo que no hay algo tan hermoso como cuando uno ve a un animal protegiendo a su cría, una yegua cuidando de su potro, en fin. Y pienso que uno se imagina esta imagen, la gallina ahí protegiendo a sus pollitos. Eso habla de ternura, de amor. Pero bueno, yo pienso que Jesús está hablando con el dolor de un papá que quiere ver a su hijo bien, o un hermano mayor que quiere ver a su hijo menor, a su hermano menor bien, sí, apoyándolo y todo, y, y se da cuenta que ese hijo o ese hermano, depende de nuestro ejemplo, eh, cae en el vicio o se dedica a la delincuencia. Ese tipo de dolor era el que estaba expresando Jesús aquí en estos versículos, porque yo quiero que miremos la pasión del Señor. Claro, sufrió físicamente, y pues uno inevitablemente cuando habla de la pasión de Jesús le echa mano a la película de Mel Gibson, pero yo quiero que miremos es el dolor interno, el dolor interior de Jesús, no solo su sufrimiento físico. Entonces vamos a ver una primera subparte sí, en esto de la pasión y lleva ese título, eh, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, como queja, como comienza ese versículo. Oh Jerusalén, Jerusalén. Es una denuncia, pero es una tristeza, es una queja, como ese papá. Ay, hijo mío, yo que quería verte bien y me avergüenzas. Oh, hermano mío, yo quería que estudiaras y mira con qué sales. Sí, yo uso esos ejemplos solamente para ilustrar el, el- el sentido de esta frase de Jesús. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Una acusación con dolor, porque es increíble Jesús. Jesús es el mensajero. Él es el mensajero. Los otros eran enviados, pero el verdadero mensajero es Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Todo lo que yo digo, mi Padre me lo dijo, me lo reveló. Y muchas veces Jesús lo expresó. Y está diciéndole aquí, a esa ciudad, que lo van a matar. O sea, está denunciando un pasado, pero bueno, la capital de Israel, como les decía, la ciudad santa, el centro de orgullo de la fe judía. Y Jesús le dice, la ciudad
que que mata a los mata a los profetas. profetas. ¿Y saben qué es lo terrible? Perdón, que la, la, el amor de Dios se debe reflejar en todo sentido. Es decir, si era la ciudad santa, uno debería decir, era la ciudad del amor, debería ser la ciudad del amor. Como cuando decimos perdón, que una comunidad, una iglesia, una congregación cristiana, pues debería de tener amor, ¿cierto? Mejor dicho, vayamos a la palabra de Dios porque quiero que le demos una mirada a una cita. No va a aparecer aquí en las diapositivas. Entonces vamos a mirar primera de Juan 3:15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Cómo puede alguien asesinar, matar o aún simplemente ofender a un enviado de Dios? Si dice que tiene a Dios, ¿cómo puede alguien decir que cree en Dios, pero agrede, ofende, calumnia a un enviado de Dios? Uno sí se hace esa pregunta. Bueno, pues el apóstol Juan, en primera de Juan, dice muy contundentemente esa verdad, para que nosotros revisemos. Porque aquí no se trata solamente de que juzguemos al pueblo de Jerusalén por lo que le hizo a Jesús, sino cuántas veces usted y yo, o tú y yo, podemos hacer parte de una conspiración contra un enviado de Dios, porque nos convencen, porque nos amenazan, en fin. Una frase para que nos quede. La religiosidad es una fe sin amor. Cuando todo lo que hacemos es eh, el legalismo, por cumplir la palabra, pero no porque queramos obedecer a Dios, sino porque nos consideramos mejor que otros, eso es fe sin amor. Y eso es la religiosidad, que se convierte en algo externo, se convierte en rituales, en protocolos, en solemnidades, pero por eso dice aquí Juan, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Vamos avanzando al siguiente paso. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Recuerden, Jesús entró en el asno y fue recibido y bueno, sucede algo que más adelante lo vamos a ver, pero al otro día, unas horas después, entra al templo y sucede esto. Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Hágame el bendito favor. Yo me imagino la escena, ¿no? Mucha gente le echa mano a este momento para decir que, ay, que si el Señor se puso bravo, entonces que sí, que uno puede ser de mal genio y eso. Pues no necesariamente. Pero aquí lo que sí podemos ver es que al Señor no le interesó que terminara su popularidad. Si me doy a entender, o sea, hasta ese momento mucha gente lo estaba siguiendo y el Señor nos da la muestra que van a haber momentos en que sí queremos que la gente nos siga, por supuesto, que nos saluden, que nos escuchen, pero va a llegar un momento en que uno tiene que escoger entre que uno le agrade a la gente o que le agrade a Dios. Van a llegar momentos en que usted o mi esposita o yo, cualquiera de nosotros va a tener que
arriesgarse a la impopularidad para hacer respetar la fe, para hacer la voluntad de Dios. Mejor dicho, el ejemplo que Jesús nos da aquí es que sacrificó popularidad por obediencia a Dios. Porque las palomas se vendían, o los animales que se vendían allí, era para que se fueran ofrecidos en sacrificio. Es decir, en el Levítico pues se hace toda la aclaración de parte de Dios, que un cordero perfecto y que si no había cordero entonces un ave, pero también que no tuviera ningún defecto, en fin. Pues bien, como el templo estaba en Jerusalén y venían judíos de todas partes, inclusive de fuera de Palestina, muchos, como ya vimos, recorrían kilómetros, cientos de kilómetros, no podían cargar con los animales. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban dinero. Y lo compraban Y al allí. llegar al templo, a la entrada, los compraban. Pero ¿qué pasó? Que parece que el negocio fue muy productivo porque por un lado compraban, tenían que comprar el precio que les dijeran porque pues tenían que hacer sacrificio. Y lo otro es que como traían monedas o elementos para hacer trueque, pues ahí habían cambistas como los que hay ahora, que cambian monedas de otros países. Por ejemplo, uno va y compra dólares y los paga al precio que le digan ahí, pues muchas veces el precio oficial. Pero es un negocio lucrativo. Pues parece, porque es que uno nota que los mismos sacerdotes y fariseos tenían ahí pues sus acciones en ese negocio, porque al echar fuera a toda esta gente del templo, ¿sería que Jesús estaba en contra de la fe de los fariseos o de sus negocios? Porque en esa época, convertían la fe en negocio. Ahora también. Entonces, uno sí tiene claro una cosa, que un templo es para adorar a Dios. Los asuntos de negocio deben quedar afuera. O sea, mezclar cuestiones de finanzas o de dineros en asuntos del templo, pues el Señor sí, por eso esa última frase que nos leía mi amor del versículo. Las escrituras declaran. Mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Porque imagínense, eso tenía que ser pues como cualquier sitio de mercado donde había de todo. Eh, Gente llamando la atención a otros. Venga, que aquí está más barata las palomas, estamos en promoción y por ahí estaba el carterista y de pronto hasta la prostituta, por ahí guiñándole el ojo al judío que venía de lejos. Era todo el ambiente de un lugar de mercado. En eso se había convertido el templo. Y eso fue lo que llevó al Señor Jesús a eh, manifestarse de esa manera. Y yo me imagino a los sacerdotes, pues no tiene uno que ser muy inteligente ni profético, que eso tuvo que haberles dolido, pues. O sea, si bien los líderes religiosos ya tenían a Jesús, como dicen, entre ojos, pues esto tuvo que haberles dolido, pero miren que no fue el detonante, porque el verdadero detonante, lo que prendió las alarmas dentro del ambiente religioso allá de la época, fue un milagro que el Señor realizó. Y por supuesto, la imagen ya nos está dando, no diría qué pista, nos está mostrando cuál fue ese detonante. Porque como decía ahorita, si bien ya lo tenían, o sea, ya estaban tramando cómo deshacerse de Jesús, desde que comenzó su popularidad, desde que les empezaron a llegar las noticias y ellos mandaban, recuerdan que ellos mandaban gente para que le preguntaran, para que le buscaran la caída a Jesús y el Señor, conociendo los corazones, dice la palabra, pues los dejaba callados, o cuando llegaban a criticar que no se lavaban las manos, o en fin, y el Señor siempre estuvo ahí con esas respuestas contundentes, pues ya lo tenían fichado, como decimos hoy día, pero el Señor obró un milagro, que fue la gota que rebosó la copa de los celos y el odio de los
religiosos de la época. Celos y odio Celos y odio, que eso va uno del otro. por el milagro. Eso, no, y los celos enfermizos, eso van con el odio, o sea, no, yo estoy celoso, pero yo no lo odio. Ujú. No, mira, si tú sientes que alguien te está quitando algo, sea atención, dinero, amor, el odio está ahí listo para combinarse. Pero bueno, vamos a la palabra. Listen Juan, capítulo 11, versículo 45 al 53. Juan 11, 45, 53. En Juan 11 está pues cuando eh, Marta y María mandan llamar a Jesús, que Lázaro está grave, y entonces el Señor llega, pues cuando tiene que llegar, y entonces ellas, ay, si hubieran llegado antes, pues no vamos a ver todo eso, pues si lo quiere volver a leer, súper, es un episodio muy hermoso en la vida de Jesús. Y entonces van allá a la tumba, Jesús llora, y como veíamos en la imagen anterior, pues manda a quitar la piedra y llama a Lázaro a salir afuera. Pues bueno, ahora sí leamos qué dice el versículo 45 en adelante. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No, no odio. No dijo. No, perdón. No dijo esto por su propia cuenta como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Ustedes me van a perdonar, pero es que yo le he echado mano a los mapas en estos momentos de Jesús para que demos una mirada y entendamos que Jesús no es una historia por allá perdida en el papel, no, que son sitios reales, que existen ahora, que si bien todas las ciudades no están, porque algunas fueron destruidas por guerras y terremotos, la gran mayoría sí, o sea, ese lugar existe. Entonces dice allá en Juan 11 que el Señor estaba en Betania. Entonces yo quiero mostrarles dónde estaba Betania. Vamos a hacer un repaso aquí. Arriba está Galilea, ya en lo cafecito claro. ¿Recuerdan? Capernaum, está Nazaret, está Caná, donde convirtió el agua en vino. Aquí en el verde claro está Samaria, y pues está su capital del mismo nombre, Samaria. Y está Sirac. ¿Recuerdan Sirac? ¿Quién vive en Sirac? La señora de los 5 maridos, la samaritana, la que se encontró con Jesús. Y abajo en verde oscuro está Judea. Y donde está la flecha, la punta de la flecha, ahí es Betania, la ciudad donde vivían Lázaro, Marta y María. Como ven, era una ciudad muy cercana a Jerusalén. Entonces, pues la noticia llegó muy rápido. Recuerdan, el Señor llegó a Jerusalén con el burrito y todo, y fue al templo y echó a la gente, pero él fue a Betania. ¿Por qué fue a Betania? Porque Marta y María lo mandaron llamar, que Lázaro, su amigo, estaba grave. Es decir, yo les quiero mostrar el mapa es para que vean que esto es una realidad, no es un cuento de hadas, no es una fábula. El mapa nos ayuda a entender que sí, que Jesús es Dios hecho hombre, un ser humano, que vivió la popularidad como cualquier ser humano, pero que ahora va a empezar a enfrentar
el dolor, el sufrimiento. Ahí donde está la flecha, ¿recuerdan? Mira, arriba está el mar de Galilea, ya pues, se llama Galilea porque nace allá en Galilea o se forma allá en Galilea, y baja el río Jordán. Pues bien, no sé si están suficientemente grandes las letras, no pude agrandarlo más porque perdía proporción el mapa, amor. Pero si ustedes ven aquí abajo, debajo de la flecha roja, está el Mar Muerto. Es un lugar que existe hoy día, o sea, repito, es que fueron los lugares por donde caminó Jesús. ¿Ven qué dice a mano izquierda del Mar Muerto? ¿Qué dice? Desierto de Judea. Esa parte es un desierto, de hecho por eso ese mar se llama Mar Muerto, porque tiene un índice de sal altísimo. En ese mar no hay vida, no hay peces, no hay nada, es un lugar inhóspito. Ahí dice desierto de Judea, y entonces uno empieza a entender. Encimita de la flecha yo les mostraba, no quiero llenarlos con mapas, pero se dice que por ahí fue donde se bautizó Jesús a orillas del río Jordán. ¿Recuerdan qué pasó después de que Jesús se bautizó? ¿Qué dice la palabra que sucedió? Que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, como vemos, son lugares próximos. Lógicamente aquí está en una escala donde 30 kilómetros es más o menos un centímetro, pero a lo que yo quiero llegar es que por favor entendamos que Jesús es una realidad humana, que Dios sí se hizo hombre, que no era un ser angelical, era un hombre que se bañaba, que si se tropezaba con una piedra le dolía, era un ser humano del que estamos hablando. Por eso el mapa, y perdónenme, pero es que es una manera de poner los pies sobre la tierra en cuanto a la vida de Jesús. Ok, entonces estábamos próximos a comentar un poquito de este Juan 11, 45 al 53, que eso tiene para toda una prédica, pero voy a ir así rápidamente. Como vemos aquí, cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro, dice ahí que muchos creyeron en Jesús. Dice, muchos de entre la gente que estaba con María en Betania creyeron en Jesús, pero otros se fueron corriendo a decirle a los fariseos, oiga, ese Jesús levantó un muerto que llevaba 2 días, casi 3, ya estaba podrido, lo levantó. Y entonces esta gente en lugar de pues decir, ay, ¿qué? ¿Cómo así? Vamos a ver. No, convocaron, se mandaron un WhatsApp enseguida. Reunámonos. Reunión extraordinaria al Concilio Supremo, emergencia. ¿Y qué era el tema? Pues mi amor hizo énfasis cuando leyó. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre realiza muchas señales milagrosas. No estaban diciendo, este hombre es un farsante, este hombre es un estafador. No, están reconociendo que oraba milagros, pero los preocupaba que, versículo 48, si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer. Oye, increíble, increíble cómo el celo religioso, mejor dicho, si la iglesia del otro barrio tiene más gente, vamos a hacer algo porque no pueden seguir creciendo más que nosotros. ¿Qué tal ese pensamiento cristiano? Tenemos unas amigas que tienen un lugar donde arreglan uñas y les va muy bien, y entonces los otros negocios o algunos de los negocios que se dedican a lo mismo empezaron a promover contra ellos, a hacerles falsa publicidad, a llamar a pedir citas a las que no iban. Oye, ese es el ser humano. Y aquí estos fariseos se preocupan no de que Jesús hiciera los milagros, no, de que si seguía haciendo milagros, muchos iban a creer en él. Y entonces justifican metiéndole política a la cosa. Dice, si todo el pueblo va tras él, el ejército romano viene y nos derriba, nos acaba. Y Caifás hace una declaración que el mismo evangelista nos hace ver, ¿no? Porque cuando él dice,
no saben de qué están hablando, no se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, uno pensaría, uy, ese Caifás está diciendo que es mejor que muera Jesús y no todos los judíos. Pero dice ahí el evangelista en el versículo 51 que realmente Caifás sí estaba profetizando, estaba diciendo algo real. ¿Cuál? Que por un hombre, dio la vida un hombre por la vida de todos los demás. Increíble. Y no solo por los judíos, por todo el mundo. Y entonces ahora sí empiezan a maquinar y a buscar la manera de acusar a Jesús. Y bueno, después se les pone ahí cerquita el señor Judas con su codicia y en fin, viene todo ese problema. Pero bueno, vino el detonante, pero luego vino para el Señor uno de los momentos más duros para cualquier ser humano. Estoy hablando de la agonía. Primero era Jerusalén, Jerusalén. El segundo punto, agonía. Y aquí yo quisiera decir algo, nos sentimos muchas veces angustiados por las cosas que nos están pasando. La muerte de seres queridos, que le dio COVID a fulano, que tal un matrimonio se acabó, o sea, cosas que están sucediendo en el día a día, que a alguien le diagnosticaron cáncer, en fin, son tantas las cosas que nos pueden robar la paz. Pero creo que a veces nos angustiamos más por no poder saber lo que va a pasar, porque nos inquieta saber qué va a pasar. Por eso muchos acuden a los horóscopos, a que les lean el cigarrillo, a toda esa oferta que hay para que le declaren el futuro. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay lugares supuestamente dedicados a la palabra, a enseñar la palabra, donde le dicen a la gente, le tenemos su profecía personal, venga aquí que aquí Dios le va a revelar qué tiene para Su usted. futuro. Triste, pero bueno, cada quien sabe, tiene que escuchar al Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Dios no nos revela todo lo que queremos saber porque si nos enteramos que vienen buenos tiempos, ¿qué creen que va a pasar? Si a usted le dicen que le va a llegar una herencia, una voz profética le dice, usted le va a llegar una herencia, va a ser uno de los hombres más ricos de Ibagué. Empieza la ansiedad. La ansiedad, ¿quién se irá a morir? ¿Qué tal que me la roben? Ay, sí será cierto. Y me echo timbra el teléfono. ¿Quién se murió? ¿Cuánto me toca? Pues por supuesto estoy exagerando, pero ¿ustedes se imaginan que a uno le profetizaran que vienen buenas cosas? Ah, que a usted le va a salir la pensión. No, se la empieza uno a gastar sin haber recibido el primer peso. Así es. Pero si nos anunciasen que viene una desgracia, imagínate, usted va a perder un ser querido. A usted le van a dar un diagnóstico que le da, ¿te imaginas? Temor, miedo. El temor, el pánico, la úlcera. Hasta gente se ha quitado la vida porque teme una mala noticia Se o enferman. en fin. Pues bien, Jesús entró en agonía terrible porque él conocía muy bien los momentos que se avecinaban. Él sí lo sabía. Ahora ya llegó el momento. Recuerdan que en Nazaret intentaron mandarlo por un abismo y ¿qué dijo? ¿Qué decía la palabra ya? Jesús salió en medio de ellos porque no era el tiempo aún. Pero ahora sí el Señor sabe que es el tiempo. Y entonces viene uno de los momentos más difíciles para la vida de Jesús. Mateo capítulo 26, 36 al 39. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Damos unos segundos para que ustedes lo busquen. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba.
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Oh, Señor, es muy, muy diciente Esta cita. sí, esta descripción Ajá. de lo que está pasando ahí. Eh, pues dice que primero, pues ya pasó el momento de la Santa Cena, ya eh, les lavó los pies, y entonces dice que se fue ahí cerquita. Getsemaní quedaba como al norte de Jerusalén, muy cerca de donde estaban. Increíble, ¿no? Getsemaní es un vallecito ahí donde está también el huerto de los olivos, uno cerca al otro, y quedan al norte de Jerusalén. Y al sur, en el otro extremo, por la otra puerta de salida de Jerusalén, estaba el Gólgota, el monte donde iba a ser crucificado el Señor. Cosas que se aprende uno mirando el mapa. Y no quise aquí cargar más planos ni nada de eso, pero insisto, estamos leyendo las últimas horas de un ser humano que tenía que enfrentar un sufrimiento atroz por amor, solo por amor al papá y a nosotros. Entonces, todo esto cuando uno lo lee, y mira, se lleva a los parceros, se lleva a tres cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y con ellos abre su corazón. Lección aquí, abre el corazón solo con personas de confianza, pero hazlo. No, no nos aislemos cuando estamos con problemas. No, se requiere apoyo en Apoyo, oración. pero hay que saber a quién. Ajá. Claro que estas joyas pues no lo acompañaron como Jesús hubiese querido, pero por lo menos Jesús tuvo la confianza de invitarlos. Y bueno, no sabemos después estos hombres cuánto orarían por el Señor. Pero en fin, entonces dice ahí que comenzó a afligirse y a angustiarse. Hay otro ¿cómo se llama? Ay, Dios Otro mío. versículo, Sí, otro otra evangelio parte. que habla de que sudó como gotas de sangre. O sea, yo leía en algún libro que eso es posible, que hay un estrés tan profundo que sí puede los poros llegar a romperse vasos pequeñitos, Ok. sanguíneos. En fin, yo no quiero entrar en temas que no conozco muy bien, pero aquí sí quiero hacer la publicidad de un libro que se consigue todavía, aunque lo conocí en los 90, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Creo que ya en otra ocasión había hecho referencia a este libro. Ese libro nos cambió la vida a todos los que lo hemos leído. Es un médico, hay dos versiones, una que dice que era ateo y quiso demostrar que todo lo relatado en la palabra era falso. Pero hay otra versión que dice que un grupo de estudiantes, conociéndolo que era un buen investigador y un excelente científico, pues le pidieron que investigara y se escribió ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Y hay un capítulo que dice, si Jesús no era Dios, merece un Oscar. Si Jesús no era Dios, merece un Oscar. O sea, lo hizo tan bien que o era un excelente actor o es Dios. Y por supuesto, tú y yo sabemos cuál es la respuesta. Pero él relata muchos detalles desde la perspectiva médica de lo que vivió Jesús a partir de este momento. Este es uno al cual él hace énfasis. Y entonces él les abre el corazón y dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Recuerdan que ya venía triste cuando dijo, ay, pues yo los quería tener bajo mis alas, como la Ah, sí. gallina, los pollitos, y ustedes no sé, ahí ya por dentro Ya estaba muy triste. ya estaba mal. Ya sabía que Judas estaba ahí conspirando, tramando con los enemigos. Ay, Señor, tanto dolor allá por dentro. Yo me imagino que él veía a la gente y veía quién iba a ser salvo y quién no. Y eso también le producía dolor. En fin. Y entonces va y le dice al Señor, papá,
¿será que yo tengo que pasar por todo esto? Yo pienso que Jesús quería negociar como, Señor, que me maten rápido y yo no sienta, ¿sí? Ay, Yo Señor. no sé el que estaba pensando. Él no estaba poniendo en duda que tenía que dar la vida por nosotros, pero él habla de sufrimiento, del proceso, como cuando, mira, una persona que amamos viene sufriendo y le pedimos a Dios, ay Señor, llévatelo, ¿sí? Que no sufra Que no más. sufra más. Ujú. Yo pienso que Jesús no estaba negociando su vida, sino no padecer tanto porque Que se acortara el sabía, ay tiempo. sí, Ujú, Señor, sí. haz algo. Pero lo propone y enseguida el Espíritu, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es de los momentos más Ay, dramáticos Señor. de Jesús para mostrarnos, amados, por favor, que el Espíritu Santo me ayude. Es un ser humano pidiendo auxilio a Dios. Eso que estamos viviendo. Es un ser humano diciéndole, Señor, quítame este padecimiento, quítame este dolor, Señor, ya no puedo más. Yo no sé si es tu situación, pero tendríamos que llegar a lo mismo que hizo Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque al fin y al cabo, duramos todo un año explicando qué significa que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ay, Señor, y viene la siguiente etapa, que ahí sí como decían las abuelitas, es la que me hace llorar. Ujú. Ay, Señor, el martirio, la tercera. El Jerusalén, martirio. Jerusalén, luego la agonía y viene el martirio. Y como decíamos, si el dolor del alma ya estaba en Jesús, ¿qué tal agregarle dolores físicos? Señor. O sea, tú vienes desmotivado, tú vienes con una úlcera, con un colon inflamado, algo allá interno, y vienen y te cae por allá una herramienta de una construcción y te rompe la cabeza. O sea, solo hago esta anotación para que entendamos qué estaba diciendo Jesús cuando dijo, Padre, esta copa de martirio la tengo que pasar, esta copa de dolor. Conocemos y no vamos a ir a todas esas escenas cuando Judas le dio el beso, cuando fue llevado de una manera, diría uno, ilegal a un juicio nocturno, escurriéndose en las sombras y lo llevaron donde uno y lo llevaron donde otro, pero como ellos no podían condenarlo a muerte, lo terminan acusando de insurrecto, de que se quiere levantar contra Roma y se lo llevan allá a Pilatos. Mejor dicho, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 26 al 31. Mateo 27, 26 al 31. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco, lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerles burla Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. No, esto es muy tenaz, muy duro. Pues ahí comienza el versículo 26 haciendo referencia a que el pueblo escogió a Barrabás, a un hombre cruel, un hombre que merecía la muerte, un hombre que eh, los soldados romanos habían arrestado con satisfacción y el gobernador o procurador, o mejor dicho, Pilatos, pensando que el pueblo iba a escoger a Jesús, les dio a escoger entre Barrabás y Jesús porque él encontraba a Jesús inocente. Pero pues la política, ¿no?
en las conveniencias políticas no quería echarse la gente encima, aunque también otro evangelio advierte que la esposa de Pilatos le dijo, yo tuve un sueño y este hombre es inocente, tú no te vayas a manchar la Ujú. sangre, las Las manos manos de sangre. con la sangre de este hombre, pero Ujú. igual, él le pudo más el temor al pueblo y no lo podemos juzgar, bueno, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Pilatos, porque usted puede decir, no, yo no hubiera soltado a Barrabás, sí, quién sabe si estuviera allá, pero en fin. Entonces, lo primero que dice aquí es que mandó a azotar a Jesús con un látigo. Ya se habla de que son 39 latigazos y eso hay estudios numerológicos acerca de por qué 39 y no 40. No vamos a hablar de eso. Lo que sí llama la atención es la descripción que se hace aquí del látigo, que tenía puntas de plomo. Y yo le quiero decir, no eran puntas regulares, no eran cubitos, eran pedazos de plomo, muchos con puntas muy agudas. Y yo fui a Google y busqué el azote romano, o sea, el látigo que usaban el ejército romano, además de puntas de plomo, tenía huesos y piedras puntiagudas. Y en el libro que les comentaba de evidencia que exige un veredicto, él investigó cómo era el daño o cuál era el daño que producía un latigazo con un elemento de esta descripción. Y él dice que normalmente el verdugo que ejercía eso, pues era una persona con mucha fuerza, porque estos látigos pesaban por todos esos elementos que tenía en sus extremos, y lanzaba con tal fuerza el látigo sobre la piel de la persona, no solo de Jesús, porque los romanos usaron esa tortura con mucha gente. Dice en la descripción que hace en este libro que estas piedras, huesos y plomo entraban en la piel, o sea, cuando recibía el golpe, esto entraba en la piel, causaba una herida. Pero eso era doloroso, pero más doloroso era cuando el verdugo jalaba el látigo, porque desgarraba la piel. 39 veces, amados. Yo sí, perdónenme, no quiero ser amarillista, ni echarle mano aquí a cuestiones crudas, pero el padecimiento de ese momento a Jesús, no, terrible. Yo pienso que una persona débil con una contextura delgada se muere ahí, no Total, alcanza a llegar a la cruz, total. pero el Señor sabía que apenas estaba comenzando. Luego dice que le quitaron la ropa y le pusieron un manto y lo adoraron como rey. Eso duele. ¿Y qué tal versículo 30? Lo escupieron. ¿Alguna vez te han escupido? Uy, Señor. ¿Dónde ha quedado tu orgullo y todas estas, ay, de dignidades y reputación y tantas cosas? Bueno, en fin. Oh, es que esto, a mí, yo no sé, a mí me conmueve tal vez porque he visto cómo torturan gente. Dios me ha permitido ver cómo torturan gente, cómo una persona pierde el sentido del dolor y aún así lo siguen golpeando. Me ha tocado verlo. Por eso me impacta mucho esto. Pero bueno, viene, El cuarto punto, la cruz. pero antes de la cruz yo quisiéramos una oración en este momento, amor, para que todo esto no solamente nos deje impresionados, esto que hemos visto, sino que nos ayude a agradecerle más al Señor todo lo que hizo. Porque todo eso lo padecían quienes habían cometido delitos o se habían levantado contra el imperio, quienes habían cometido algún tipo de falta. Pero Jesús no había cometido absolutamente nada. Y Dios Padre permitió, y Jesús mismo, pasar por todo esto por amor a ti y a mí. Yo pienso que es un momento que tú y nosotros en casa cerremos los ojos un momento y le demos gracias a Dios. Si quieres apoyar la oración de mi amor, pero ojalá lo hagas desde tu corazón, una oración de gratitud. No le vamos a pedir nada, solo para darle gracias por todo lo que el Señor pasó por amor a nosotros. Señor, damos gracias a ti porque sabemos que
Todos los sufrimientos que tú pasaste, Señor, son la prueba del amor tan grande por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Amén, amén. Bueno, y llega así el siguiente momento, la cruz. Y aquí sí voy a ser fugaz porque en algún momento vamos a dedicar toda una prédica a la cruz. Muchas cosas pasaron en la cruz. Las 7 palabras, la encomienda que Jesús hace de su mamá a Juan, lo que le dicen los ladrones. Yo, pues, no quiero en este momento no darle valor a eso. No, no, no. Lo que pasa es que la cruz merece un capítulo aparte y seguramente si Dios nos da la vida, pues dentro de un tiempo, porque todavía nos queda ver el momento sublime de nuestra salvación, que es la vida resucitada. Pero sí queremos hacer pues pequeñas referencias a momentos. Uno es, vamos a leer un momento, unos versículos apenas. Mateo capítulo 27, versículos, es que son hartos, 35 al 50. Vamos a leer solamente el 35, amor, y el 37. Ok, el 35 dice, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Y el 37 dice, encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Aquí, pues, si uno dice, pues sí, es que los soldados romanos acostumbraban a quedarse con la ropa de los que eran condenados a muerte. O sea, como un botín, como un recuerdo, ¿no? No sé si necesitaban eso, pero yo pienso que lo hacían más como un trofeo para llevar la cuenta a cuántos habían ajusticiado. El caso es que increíble, pero el Salmo 22, y pues no lo incluí en la lista del estudio esta semana, pero por favor inclúyalo. El Salmo 22 en buena parte describe mucho del momento de la cruz. Pero mucho, es increíble. En fin, vamos a saltar del Mateo 27, del 37 que mi amor leyó, al 41. Todo esto estaba pasando ahí, a los pies del Señor, alrededor de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo con que es el rey de Israel. No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Imagínate, esto no lo estaban diciendo los romanos. ¿Quiénes están hablando Los aquí? sacerdotes. Los maestros de la ley, conocedores de la palabra. Por eso es que, perdónenme, yo insisto que conocer la palabra no es suficiente, si no se pone en práctica. Porque uno puede saberse muchos versículos. Esta gente se conocía la ley, los profetas, se conocía todo lo que hasta ese momento estaba considerado como palabra de Dios. Y mire, usan su conocimiento para burlarse. Y dicen, es que como es el Hijo de Dios, a ver, ¿y por qué Dios no viene a salvar a su Hijo? Increíble. Pero pasó. Pero otra cosa que me llama la atención y está en el versículo 44, ustedes lo van a ver, es que en muchas versiones yo siempre leí que los que habían crucificado al lado de Jesús eran ladrones, el Sí. ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda. Bueno, en esta traducción viviente dice que eran revolucionarios, ¿cómo les parece? Y pues uno de pronto piensa así, de pronto un ladrón no lo mataban de esa manera, de pronto sí lo ajusticiaban, pero un revolucionario sí. Y recuerden que una de las acusaciones que levantaron contra Jesús y luego contra los apóstoles era que se sublevaban contra el César. En fin, yo simplemente eh, espero que el Señor nos dé la oportunidad para poder hablar un poquito más de la cruz, de la muerte del Señor, pero yo sí quería hacer énfasis es en la pasión, en todo su sufrimiento antes de la muerte, situaciones que se vivieron ahí en la humanidad del Señor Jesús. Entonces, vamos a orar para que ojalá
y pues la victoria del Señor está a los 3 días de esto en la tumba vacía, pero que este momento quede en nuestra retina y en nuestro corazón para agradecerle a Dios tanto sufrimiento para pagar nuestras deudas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy en el nombre de Jesús queremos primeramente pedir perdón, Señor, por tanta indiferencia, tal vez frialdad, no sé, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, viendo aquí la pasión, Señor, recordamos que cada sufrimiento, Señor mío, que tú padeciste, que pasaste, Señor, es una prueba grandiosa del amor tuyo por nosotros, Señor. Te damos gracias, mi amado Señor. Gracias, bendito Dios, por cada latigazo, todo lo que tú sufriste, Señor, por nosotros, Padre. Y hoy yo te pregunto, ¿tú a quién sigues? ¿A Jesús el mártir o a Jesús el Mesías? Padre Celestial, que te sigamos, que estemos atentos a lo que tú nos hablas en tu palabra, Señor, y que obedezcamos tus mandatos, Señor. Que recordemos que la prueba más grande es el amor que tú, Señor, allí en cada gota de sangre que derramaste, Señor, fue por amor a nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús mismo dijo, no hay mayor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Bueno, estas son las citas para esta semana. Como ven, son muchos los versículos. Yo se los voy a estar enviando por los grupos y como les hemos recomendado, no queremos que la reunión se extienda porque, pues aunque son virtuales, pues más de 20 minutos analizando un versículo, dos versículos y restaurar unos por otros. Entonces, es como escoger, además del Salmo 22, uno de los versículos, amados. Estos tres citas que están ahí están alrededor del mismo tema. Es escoger uno o dos versículos, compartir, orar y listo, ¿vale? Entonces, no es más, mis amados. Nos vemos en unos minutos por Google Meet para compartir acerca de lo que hemos recibido hoy y también pues para escuchar testimonios y darle gracias a Dios. Hasta más tardecito entonces. Que el Señor les bendiga. Chao.